Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Versículo 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Leo a favor de toda la congregación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Amado Dios, Padre eterno de gloria, estamos aquí reunidos, tu iglesia, y nos hemos acercado a tu trono de gracia y hemos entrado al lugar santísimo, solo por Cristo, solo por tu gracia, solo por la fe, solo porque la Escritura nos ha revelado a Cristo y ya estamos unidos a Él y pertenecemos a Cristo y Cristo a nosotros. La firmeza por medio de la cual podemos creer todo esto es porque tú, Padre, nos has dado tu espíritu de adopción. Y por él podemos clamar, Abba, Padre, amado Padre. Que en esta tarde tu iglesia sea exhortada, que sea confortada, que sea consolada en medio de este mundo impío, que tu iglesia sea reavivada por el poder de tu Espíritu Santo, que las debilidades del predicador realmente sean para glorificarte a ti, y que tú seas exaltado, amado Cristo, y nosotros humillados. Todo esto te lo pedimos a ti, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El autor de la carta a los Hebreos es increíblemente teológico y práctico. La semana pasada terminamos una sección que es amplia, que tiene que ver con una teología profunda respecto al sacerdocio del nuevo pacto. Y lo último que estudiamos fue las 4 bendiciones que ofrece el nuevo pacto a todo aquel que es partícipe de la sangre de Cristo. La primera que vimos es perfección delante de Dios, en el versículo 14 del capítulo 10. La segunda es la ley de Dios escrita en corazones nuevos, versículo 15 y 16 del capítulo 10. La tercera es olvido absoluto de pecados y anarquías o transgresiones, lo cual estudiamos en el versículo 17 la semana pasada.
Y la cuarta bendición es la eliminación de las ofrendas sacrificiales que se realizaban en el antiguo pacto. Ofrendas que eran por el pecado del pueblo. Y eso lo vimos en el versículo 18 del capítulo 10. Ahora, la unidad de pensamiento con la que vamos a continuar se encuentra del versículo 19 al versículo 25 que acabamos de leer. Y nos presenta 5 resultados que la certeza de ser parte del nuevo pacto provoca en el creyente. Eso es lo que vamos a ver. 5 resultados que la certeza de ser parte del nuevo pacto provoca en el creyente. Esta sección, al igual que la anterior, solo va dirigida a los creyentes, solo va dirigida a los cristianos. Nadie más puede realizar lo que a continuación se va a exponer. Incluso se evidencia que para los creyentes es difícil, debido a la forma en que lo presenta el autor. Si observamos con atención lo que él nos enseña, si observamos en este tiempo con atención lo que el autor de la carta a los Hebreos nos va a explicar, podremos percibir que es totalmente contrario a la cultura pragmática de hoy en día y al individualismo que caracteriza nuestra era. Lo que el autor nos quiere hacer ver es simplemente, más bien, lo que el autor no quiere hacer es presentar los 5 puntos para llegar a la perfección. Eso es lo que no quiere hacer. Él no quiere presentarnos 5 pasos para ser santo y agradable a Dios. En realidad, lo que él quiere hacer es realmente contrario a eso. En realidad, lo que él quiere presentarnos no es lo único que debemos hacer para obtener algo más. Más bien, lo que vamos a ver es parte de todo lo que ya tenemos y debemos poner en práctica. Simplemente es una parte, no es el todo. Entonces, el tema para hoy y el siguiente domingo, porque lo vamos a dividir en 2, el tema es las 5 realidades que el creyente vive y debe luchar por vivir todos los días de su vida hasta que Cristo venga. Ese es el tema. 5 realidades que el creyente vive y debe luchar por vivir todos los días hasta que Cristo venga. El título para el sermón es Un cofre de pertenencias gloriosas. Ese es el título. Un cofre de pertenencias gloriosas. Y vamos a ver 5 pertenencias gloriosas. Hoy vamos a ver simplemente la pertenencia número 1 y 2. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, veremos y estudiaremos las otras 3 pertenencias gloriosas. Pasemos entonces a la primera pertenencia gloriosa, versículo 19 al 21. Lo voy a leer nuevamente para ustedes. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote o un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hasta esa parte nos describe la primera pertenencia. Y vean cómo empieza. Así que, estas palabras evidencian un cambio en el pensamiento del autor, pero no es un cambio que deja lo anterior, más bien, es un cambio que es el resultado de todo lo anterior dicho. El autor ahora nos quiere mostrar la parte práctica de ser parte del nuevo pacto. Las bendiciones ya se hicieron evidentes. Las 4 bendiciones que les mencioné al principio. Bajo el nuevo pacto somos perfectos, tenemos su ley escrita en nuestros corazones que han sido regenerados,
Nuestros pecados han sido olvidados del todo y no necesitamos más hacer algún tipo de sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Esas son las bendiciones. Ya se hicieron evidentes, ya Dios lo hizo en aquellos que Él escogió. Ahora nos quiere evidenciar cuál debe ser nuestra respuesta a esto. Por eso el autor nos habla de 5 cosas que ya tenemos y que debemos poner en práctica. Por eso continúa diciendo, hermanos, teniendo libertad, que en el original se encuentra de esta forma, teniendo, hermanos, libertad. La construcción gramatical es distinta. En el griego se encuentra teniendo, hermanos, libertad. Pregunto, ¿qué es lo que quiere enfatizarnos en el original? Bueno, nos quiere enfatizar la palabra teniendo, la cual es un verbo que evidencia la pertenencia de algo. Y no solo eso, sino también un estado. No habla de solo pertenencia, sino de un estado. La condición en la que el creyente se encuentra. De eso nos habla. Una condición en la que es dueño y poseedor de algo que se le ha dado, que se le ha otorgado. A esto se refiere Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Escuchen lo que dice. Por tanto, y esta es la misma palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, es la misma palabra en el griego, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, y esa es la misma palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por esto mismo cantamos, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Precisamente de eso habla. Se nos dio una pertenencia. Ahora ese es nuestro estado, esa es nuestra pertenencia. Ya nos pertenece. Entonces, ¿cuál es la pertenencia primera de la cual nos habla el pasaje? Libertad. Esta palabra en español solo aparece 2 veces en Hebreos. Y la encontramos la segunda en Hebreos 13:23. Dice esto, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Está hablando el autor. Sin embargo, en el original no es la misma palabra. La palabra que se traduce aquí como libertad, en Hebreos 13:23, es otra palabra. Y está haciendo referencia al hecho de haber sido librado de algo más. Haber sido librado como cuando eres librado de una deuda. Alguien paga por ti y eres librado de eso. O cuando eres librado de una enfermedad. Sin embargo, el término que nosotros tenemos en Hebreos 10, versículo 19, la palabra libertad, sí aparece en griego en otra parte de Hebreos, pero no está traducida como libertad. Y la encontramos en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La palabra confiadamente en el griego es la misma palabra que se usa aquí para libertad. En Hebreos 10:19 es el mismo término griego. La palabra confiadamente también se podría traducir como libremente. Es como si el autor les estuviese diciendo, acerquémonos pues libremente. No solo con la disposición, sino también con la capacidad de acercarnos. Con confianza, basados en lo que realizó el gran sumo sacerdote que tenemos, que es nuestra posesión. Podemos acercarnos al trono del juez soberano para apelar gracia basados en la impecabilidad de Cristo. A eso se refiere en Hebreos 4, cuando dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero
existe gran diferencia de la libertad o confianza para acercarnos al trono de la gracia y la libertad y confianza, o también podríamos traducir la audacia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay mucha diferencia entre el término acercarse y el término entrar. Al inicio de esta carta, cuando el autor está sentando las bases del bendito evangelio que es Cristo, va paso a paso revelando las verdades acerca del misterio teológico que encierran las palabras de Dios habladas a través de los profetas. ¿Recuerdan el capítulo 1? Dios habló en otro tiempo por los profetas, pero que en aquel momento habló por medio de Cristo. Ahora está revelando algo mucho más grande, algo que es superior a lo que antes había hablado por los profetas. Hermanos, después de sentar las bases respecto a la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre la creación y sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, dice que ya nos podemos acercar al trono de gracia, capítulo 4, versículo 16. Pero simplemente habla de acercarnos al trono de gracia. Pero después de explicar más específicamente a qué se refiere con la superioridad de Cristo como sumo sacerdote en los siguientes capítulos, que es según el orden de Melquisedec, y el hecho de ser mediador de un nuevo y mejor pacto que quita y no solo cubre los pecados, ahora nos dice el autor con plena certeza: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿No lo pueden ver? No solo podemos acercarnos, podemos entrar. Como un término de admiración podríamos decir, ¡wow! ¿Qué creen que entendieron los judíos que en ese momento estaban leyendo o escuchando la carta? ¿Qué creen que ellos entendieron? Lo que el autor está mencionando es de tan alta estima que no podremos entenderlo si no somos empáticos con nuestros hermanos, los receptores de la carta. Debemos entender lo que ellos entendieron en ese momento. Para esto quiero llevarlos al tiempo antes de Cristo en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Vamos todos ahí, para que lo puedan ver. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y vamos a ver cómo entendían esto los judíos. Vean lo que dice. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que pasa en el contexto? Apenas habían llegado al desierto de Sinaí. Apenas habían llegado al desierto. Y Dios ordena a Moisés que suba a él. Solo Moisés podía subir. Nadie más podía subir. Solo a Moisés se le dice que suba. Y solo él es llamado por Dios. Ahora, notemos algo más. Después de indicar que deben purificarse y santificarse todas las personas, en el versículo 12 dice esto. Vamos todos al versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Cualquiera que tocare el monte. Solo con tocarlo. Solo con acercarse a los límites que había determinado Dios por medio de Moisés. Si alguien tocaba o traspasaba esos límites, iba a morir. Solo Moisés podía entrar en ese lugar en el que Dios estaba manifestando su presencia especial, cara a cara con su siervo. Solo Moisés podía, porque había sido escogido por Dios. Vamos un poco más adelante en la revelación. Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 2. Vean lo que dice. ¿Ya estamos todos ahí?
Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, desde lejos. Ni siquiera podían acercarse. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él, es decir, con Moisés. Nadie podía subir. Incluso le dice que prepare a Aarón y a sus hijos, Nadab y Abiú, pero ni siquiera ellos podían entrar en ese lugar. Dice que se postren de lejos, pero que no entren. Hermanos, solo Moisés podía acercarse y entrar en la presencia especial de Dios. Ahora, no son los únicos pasajes que hablan de esto. Hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento que evidencian que no cualquiera podía acercarse a la presencia especial de Dios, y mucho menos ingresar cuando quieran o como quieran al lugar santísimo, que después del monte se reveló que se construya un tabernáculo. En el tabernáculo, el lugar santísimo. Y del tabernáculo pasó al templo construido por Salomón. ¿Recuerdan? Pero nadie podía entrar en el lugar santísimo. Hablando de Moisés, absolutamente nadie jamás había visto a Dios. Ni siquiera Moisés, que hablaba cara a cara con él. Porque sí, la Biblia dice que hablaba cara a cara con él como con un amigo. Pero a pesar de eso, Moisés le pedía que le muestre su gloria, porque en realidad no lo había visto. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, eso significa, ya yendo a Hebreos, eso significa que Jesús, el sumo sacerdote, no solo ingresa en el lugar santísimo, sino que nos invita a acercarnos al lugar santísimo. Y mucho más que esto, nos invita a entrar juntamente con Él al lugar donde habita la plenitud de la deidad. ¿No les parece grandioso? Un pueblo judío que durante muchos años jamás de forma libre logró acercarse al lugar santísimo. Y ahora el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice entrar libremente al lugar santísimo, a ese lugar prohibido por Dios mismo, a ese lugar al cual solo Dios podía escoger a alguno para que ingrese. Qué consuelo tan grande para los receptores de la carta. Ellos ahora pueden acercarse, y no solo acercarse, pueden entrar al lugar al que jamás habían podido tan siquiera imaginar que alguna vez entrarían o se acercarían. Eso es mucho mejor que intentar volver al judaísmo, porque el judaísmo no es capaz de dar lo que el Evangelio de la gracia otorga y da libremente. ¡Qué pertenencia tan gloriosa! El autor en esta primera pertenencia es muy claro y presenta con detalles incluso el medio de ingreso y quién fue el que logró tan grande pertenencia. Por eso el versículo 20 nos dice cuál fue el medio. ¿Por medio de qué podemos ingresar al lugar santísimo? Dice, por el camino nuevo. Por el camino nuevo. Lo que hace con estas palabras es contrastar el camino viejo que ya había sido dado por obsoleto. Un camino que a nadie podía llevar al lugar santísimo, sino todo lo contrario, los llevaba a la perdición. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 8 y 9. Volvamos a Hebreos todos. Hebreos 9, 8, 9 nos describe el camino viejo. Dice así: y así dispuestas estas cosas,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nos está hablando del Antiguo Testamento, nos está hablando del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto no se había revelado aún el camino al lugar santísimo. El nuevo camino, ahora, para los hebreos, para los receptores de la carta, ya se manifestó. Ya no más sacerdotes pecadores, ahora un sacerdote perfecto. Ya no más sangre de corderos, de animalitos incapaces de quitar el pecado, sino una sangre todo suficiente que quita el pecado. Ya no un camino visible que guía a un lugar físico, sino más bien un camino recto y puro, un camino que es el antitipo de todos, el antitipo de todas las sombras y tipos del antiguo pacto. Y este camino nuevo se dio a conocer cuando él mismo dijo: yo soy el camino. Pero el autor continúa diciendo que es un camino vivo, que él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. El que es superior que todo lo que existe, se hizo hombre. Se hizo hombre, y con esto no solo es el camino, sino que rasgó la parte que separaba al pueblo de Dios, porque aquello que nos separaba se abrió, dándonos paso al lugar santísimo. ¿Recuerdan el día que se rasgó el velo del templo? Esa era la parte visible. Lo que se veía era la evidencia de lo que estaba pasando en la parte espiritual velada a nuestros ojos. Nuestro sacerdote, como sacrificio perfecto, estaba ingresando al lugar que estaba prohibido para el hombre. Por lo tanto, como nuestro templo, el Señor Jesucristo estaba siendo rasgado para abrirnos paso al Padre. Él fue rasgado por nosotros para que nosotros, los que creemos en Él, podamos pasar a través de Él al lugar de la morada del Dios Santo. Cristo se rasgó a sí mismo para que por medio de sí mismo podamos ingresar al Padre. Pero no solo eso. El autor nos dice quién fue capaz de hacer esta obra tan gloriosa de darnos una pertenencia firme. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El hombre perfecto, el hombre más increíble que ha pisado la faz de la tierra, es llamado el segundo Adán. Algunos le dicen el Verbo. Alguien dijo que Él es Alfa y Omega. Otro dijo que Él es el Hijo del Hombre. Alguien más le llamó el Hijo de Dios. Algunos lo llaman el Mesías, Hijo de David. Y también le dicen simplemente el Santo, la vid verdadera, la puerta y de muchas otras formas. El autor ahora quiere elevar a un nivel excepcional el oficio de Cristo. Dice un gran sacerdote, ya no solo un sumo sacerdote, sino un gran sacerdote. En el original el término para gran es megan.
megan, y hace referencia a algo grande, algo notable, algo que es fuera de lo común. Fuera de lo común en grado, magnitud o en efecto. A eso se refiere el término megan o gran sacerdote. ¿Saben algo? No lo pudo expresar mejor. Ya no solo lo muestra como un sumo sacerdote, lo muestra como el gran sacerdote. Porque Él es el sacerdote de sacerdotes. No solo es el sumo sacerdote, sino es el mejor y más grandioso de los sumos sacerdotes. Cristo es el más grande y mejor sacerdote porque hizo lo que nunca nadie jamás pudo lograr. Cristo, el grandioso, glorioso, maravilloso y majestuoso sacerdote, abrió el ingreso de pecadores. Solo Él fue capaz de abrirnos camino, porque Él es el camino, abriéndose a sí mismo, para que Él mismo fuera el camino de entrada al lugar santísimo. Esta primera pertenencia es la más extensa de las 5, porque realmente el autor, creo yo, estaba maravillado. Es una pertenencia gloriosa. Tenemos libertad para entrar a un lugar prohibido a todos los hombres, solo por un hombre. Quiero que pasemos ahora a la pertenencia gloriosa número 2. Pertenencia gloriosa número 2. Vean lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero que noten algo en esta segunda pertenencia. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se daba la consigna de esta forma. En primer lugar, se pedía que se acerquen. Y después se pedía que entren, ¿cierto? Primero tenías que acercarte para entrar. Porque nadie puede entrar si primero no se acerca. Es algo lógico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque primero nos dice entren y después nos dice acérquense. Cambiaron los papeles, cambiaron el orden. Debemos entrar y luego acercarnos. Parece raro, ¿cierto? Bueno, el autor también sabe esto. Ya ellos saben, ya los autores, los receptores de Hebreos saben que pueden acercarse al trono de gracia. Ya lo dijo en Hebreos capítulo 4. Pueden acercarse ya al trono de gracia. Pero mis amados hermanos, no basta con acercarse al trono de gracia. Así que después les dice, deben entrar al lugar santísimo. No solo se acerquen al trono de gracia, vayan más allá, entren, ingresen al lugar santísimo. Pero como al autor de Hebreos le gusta repetir, ahora repite, acérquense. Acérquense. La idea creo yo, que es que existe la posibilidad de alejarse incluso siendo cristianos. Por eso lo vuelve a decir. Existe la posibilidad en medio de los cristianos de alejarse. Por eso vuelve a decir, acerquémonos. Porque el término que se usa para acerquémonos no es una realidad, es una posibilidad. Es algo posible, no es algo real. Tampoco es una orden, es algo posible. Porque el término en realidad nos dice y nos exhorta a acercarnos, pero teniendo en cuenta que tal vez no lo hagamos, incluso los cristianos. Sin embargo,
Todo aquel que dice ser cristiano tiene esta pertenencia de poder acercarse. Ya les pertenece. Usen lo que les pertenece. A eso se refiere. Por esto, el autor continúa con la forma en la cual debemos realizar esto. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cuál es la forma en la cual debemos acercarnos? En primer lugar, debemos acercarnos con sinceridad. Con sinceridad, un corazón sincero. No te acerques para obtener algo. En realidad nos acercamos porque ya lo tenemos. Escuchen lo que dice Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Se refiere a que nos acerquemos sin mentiras y engaños en nuestro corazón, sino con la verdad. Y la única forma de que pase esto es que el corazón sea verdadero. Ya no puede ser un corazón de piedra. Ahora debe ser un corazón lleno de verdad. Esa es la única forma de acercarse al lugar santísimo. En segundo lugar, debemos acercarnos con fe. Si no confías en el dueño de la casa, entonces tampoco te podrás acercar a su casa confiado. Efesios capítulo 2, versículo 8 explica que la fe es un don de Dios. Si Dios no te ha dado ese regalo, en realidad no puedes acercarte a su hogar. Pero de aquellos que ya tienen este don, que ya tienen este regalo, su Señor pueda decir: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ejerciten la fe. Porque por medio de la fe que el Señor nos ha dado podemos acercarnos al lugar santísimo. En tercer lugar, dice que debemos acercarnos con pureza. Debemos acercarnos puros. Debemos acercarnos a Dios santos. El término para esto hace referencia más bien a un rito de purificación que ya no se debían realizar. Se supone que eso que eran sombras ya había sucedido con los judíos que ahora son cristianos. Era un rito que ellos conocían muy bien y quiero que nosotros lo conozcamos. Vamos juntos a Levítico capítulo 8 versículo 30. Y les voy a mostrar el rito de purificación. Levítico capítulo 8 versículo 30. Levítico 8, 30. Vean lo que dice. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ese término santificó es el término purificó. Los estaba purificando para que ellos puedan acercarse al lugar santo, para que ellos puedan ofrecer el sacrificio por el pueblo. Estaban siendo purificados de su maldad. ¿Con qué se purificaron los sacerdotes? Con sangre. Porque sin sangre no puede haber remisión de pecados. Pero el autor de Hebreos dijo que eso ya pasó en nosotros. Si fuimos rociados por la sangre del Hijo, del Cordero de Gloria, ya fuimos purificados. Así que solo aquellos que ya han sido rociados por la sangre del Cordero pueden estar purificados, santificados a los ojos de Dios.
esto es algo espiritual, ya no es terrenal. Lo más profundo de nosotros, mis amados hermanos, ya debe haber sido purificado de lo malo. Ya debe haber sido regenerado nuestro corazón. Pero también nos demanda a que debemos continuar purificándonos, como dice Efesios, por el lavamiento del agua por la palabra. Purifiquémonos para acercarnos al lugar santísimo. En cuarto lugar, debemos acercarnos limpios. Finalmente debemos acercarnos físicamente limpios. Hermanos y hermanas que ya están casados, pregunto, cuando se estaban conociendo para ser novios, ¿cómo se preparaban? Está hablando de la parte física, porque menciona que debemos acercarnos limpios corporalmente. No está obviando nuestro cuerpo, está agregando que nuestros cuerpos también deben estar limpios. Los hombres, cuando conocen a una dama y se quieren casar con ella, o quieren que sea su novia, normalmente, o por lo menos cuando le van a pedir matrimonio, pasan de haber estado 5 minutos en el baño a media hora bañándose, limpiándose para esa cita. Y las mujeres pasan de media hora a 3 horas. 3 horas en el baño bañándose, limpiándose, tanto que quedan realmente limpias. Y los hombres también, aunque más rápido. Se cepillaban los dientes como 5 veces. Y después de un montón de mentas para el camino, o confites como le dicen en Colombia, con una ropa impecable, bien peinados, con ropa planchada, iban a su cita. O van a su cita. Pregunto, ¿por qué el autor habla de cuerpo? ¿Será importante? ¿Será importante? Porque, hermanos, no solo importa lo interno, sino también lo externo. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Está hablando de presentar todas nuestras disposiciones a Dios de forma limpia. Algo que solo los que ya están limpios pueden realizar. Nadie más. Sí, lo externo importa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, pero es para buenas obras. Las buenas obras sí importan, porque los salvos evidenciarán buenas obras. En resumen, la segunda pertenencia gloriosa es gloriosa, realmente lo es. ¿Saben a qué hace referencia? ¿Saben por qué los llevé a Levítico capítulo 8? Porque en realidad está haciendo referencia al sacerdocio. ¿Con quienes se hacía un proceso semejante al que describe los versículos de Hebreos? Lo vimos en Levítico. ¿A quiénes se lo hizo? A los sacerdotes. Con los sacerdotes del antiguo pacto se hacía limpieza en todos los aspectos. Ahora, lo mismo se hizo con nosotros en Cristo Jesús. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. Hizo estas 4 cosas para poder acercarnos a Él. Él nos dio un corazón sincero, nos dio una fe plena, con plena certidumbre, nos dio corazones puros para acercarnos a Él, nos limpió de nuestra mala conciencia y también lavó nuestros cuerpos con agua pura.
Las 4 cosas la hizo Él en nosotros. Por eso les dije que es una pertenencia nuestra y debemos usar esa pertenencia que ya es nuestra. Hermanos, 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quién es el sacerdocio santo de la iglesia? Tenemos un gran sumo sacerdote que nos hizo sacerdotes para Él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos sacerdotes del templo de Cristo, porque somos templo de Cristo, somos piedras vivas. Está describiendo Hebreos capítulo 10 nuestra purificación como sacerdotes. Eso es lo que está describiendo. Tenemos 2 pertenencias grandiosas, gloriosas. La primera es que podemos entrar al lugar santísimo de forma libre por Cristo. Y la segunda es que podemos acercarnos con estas 4 formas de acercarnos a Él. Ya lo tenemos. Hagamos uso de ellas. Quiero dejarles unas breves aplicaciones. Nosotros, hermanos amados de la Iglesia Gosén, tenemos libertad para acercarnos y entrar al lugar santísimo. Si ya eres creyente, tienes la certeza de que si te acercas al trono y entras al lugar santísimo, no morirás. No morirás. ¿Alguna vez pensaste que si desprecias el día del Señor, o si decides no asistir solo porque quieres ir a otra iglesia, o te levantaste tarde y te dio pereza ir a la iglesia, o si eres de los que ni siquiera piensan el día sábado por la noche en que al día siguiente deben acercarse a su Señor, o si solo vienes por costumbre o religiosidad, o simplemente vienes una vez al mes para ver qué de bueno tiene el pastor para ti, créeme que lo que haces es más serio de lo que parece. Porque cuando haces alguna de esas cosas que mencioné, estás despreciando directamente la invitación de Dios a reunirte con Él. No estás despreciando al pastor. No estás despreciando a la iglesia. Estás despreciando reunirte con tu amado esposo si es que en verdad lo es. Estás despreciando de forma directa una invitación a una reunión formal con el dueño y Señor del universo entero. Quiero que piensen en algo. Si el presidente de los Estados Unidos mexicanos, sin importar quién sea, los invita a su mansión a reunirse con él todos los sábados por la mañana para compartir con ustedes de todos los bienes que tiene, incluso de satisfacer todas sus necesidades, les pregunto, ¿faltarían a esa invitación? No lo creo. No lo creo. Si no faltarías, es más, yo creo que procurarías ir a esa invitación 2 horas antes, por lo menos, para llegar temprano a la reunión con un gobernante terrenal.
que apenas y podrás satisfacer tus necesidades mundanas. Hermano, ¿cómo se te ocurre faltar a la reunión santa y solemne con el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo se nos ocurre llegar tarde y no prepararnos para el día del Señor? ¿Cómo es posible que digas ser la esposa de Cristo y vengas a tu cita especial con Él sin bañarte, sin peinarte, sin tan siquiera la disposición de querer estar con Él y para Él? Y no me dirijo solo a algunos, sino a todos. A mí mismo. Hermanos, siento realmente que hemos despreciado a nuestro amado. No le apreciamos y muchas veces lo relegamos al segundo plano. Nos gusta más ir a ver películas, preferimos pasar tiempo con el mundo, pero vemos como una carga levantarnos temprano los domingos, bañarnos y salir con gozo rumbo a la iglesia. Hermanas, ¿qué pensarían si ustedes en sábado por la noche preparan la mesa con flores y velas y le preparan a su esposo un delicioso filete 3/4 como le gusta? Y preciso, cuando ya tienen todo listo, escuchan el teléfono y la voz de su esposo que les dice: amor, qué pena, no llegaré a comer contigo porque estoy con una amiga más comiendo pollo por el centro. ¿Qué pensarían? Hermanos, ¿qué pensarían ustedes? Si se preparan y se acicalan y le preparan algo a sus esposas y ella llega a la casa con desprecio y ni siquiera se quiere sentar con ustedes a comer. ¿Qué pensarían de eso? Piensen que una y otra vez nosotros hemos hecho eso con Él. Oremos. Amado Dios, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido ingratos contigo. Perdónanos porque como tu esposa, como tu novia, no nos ataviamos correctamente para ti. Perdónanos porque no venimos con la disposición correcta a adorarte. Perdónanos porque en semana ni siquiera pensamos en que estamos viniendo al lugar más grandioso sobre la faz de la tierra, en el cual nos acercamos y entramos a tu morada santa. Perdónanos porque hemos despreciado a nuestro Señor.
Perdónanos, porque no hemos purificado nuestras mentes y corazones de la inmundicia de este mundo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este pueblo ingrato. Ten misericordia de tu esposa, porque no te amamos como deberíamos. Pero también que tu Espíritu Santo avive el amor que hay en nosotros por ti. Y si nos hemos alejado, Espíritu Santo, acércanos nuevamente al trono de la gracia para implorar por perdón. Y tú mismo, danos el querer como el hacer para entrar en el lugar santo y rendir loores a nuestro gran sacerdote, al único y glorioso nombre de Cristo. Solo a Él sea la gloria en su iglesia, por siempre y para siempre. Amén.